Muy buenas noches. ¿Están listos para nuestra enseñanza del día de hoy? Pues vamos a iniciar con una oración. Padre, te damos gracias por tu amor y fidelidad, por tu bondad, Señor, que es infinita, y por el regalo de la salvación y la presencia de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, Señor, y en medio de nosotros, Señor. Queremos pedirte que nos ayudes, Señor, que abras nuestro entendimiento para estudiar juntos tu palabra, que tú recibas honra y gloria en el nombre de Jesús. Amén. Pues estamos estudiando la doctrina de la salvación y vamos a estudiar hoy eh, también otro punto que ha sido controversial a lo largo de la historia de la iglesia, que tiene que ver obviamente con la doctrina de la salvación. Y como otras ocasiones lo hemos mencionado, tal vez no coincidiremos con lo que algunas iglesias o incluso algunos pastores creen o exponen, pero no es para que este punto en realidad nos divida. Eso lo debemos de entender. Como en otras doctrinas que hay diferencias en la iglesia, nuestra intención es ser lo más bíblico posibles y no por llegar a una conclusión diferente con pastores o con iglesias. Por eso quiere decir que nosotros seamos herejes o que ellos sean herejes. Simplemente entendemos algunos detalles tal vez de una manera diferente, pero no es para que, vuelvo a repetir, que eso nos divida o que pues nosotros de pronto nos andemos insultando, como desafortunadamente hay personas, ¿verdad? Que si no coinciden con su manera de pensar, se empiezan a ofender, a descalificar, y no es así, no es la intención. Aunque ciertamente nuestro parámetro o nuestra vara siempre serán las escrituras. Ajá. Entonces, lo vamos a exponer de una manera cuidadosa, de una manera bíblica, y, y ante la diferencia de creencias o de opiniones, nosotros siempre le daremos la razón a la Biblia. ¿Sale? Y tras un estudio cuidadoso, muy cuidadoso, expondremos esta doctrina pidiendo obviamente la dirección y la guía del Espíritu Santo, siempre partiendo de un sustento sólido bíblico. Y lo que ha causado tanta controversia es que hoy quiero exponer la doctrina de la predestinación y de la elección. Ujú. Y sobre todo ha causado tanta controversia esta doctrina porque algunos argumentan que aceptar que Dios ha predestinado a algunos o ha elegido a algunos para salvación, tal pareciera que hace a Dios injusto. Pero vamos a exponerlo. De hecho, voy a exponer de algún modo por qué nos inclinamos a la doctrina de la predestinación, y con la ayuda de Dios, dentro de 8 días veremos algunos versículos que tal pareciera que dicen todo lo contrario. Tenemos que analizar los pros y los contras de dónde está realmente el debate. Ujú. Yo no sé para cuántos de ustedes pueda ser nuevo esa palabra predestinación. Para alguno de ustedes no había escuchado esa palabra predestinación, o ya la habían escuchado, ¿sí? Ujú. Ok. Ahora, les voy a decir algo. La palabra como tal, predestinación, no aparece en la Biblia. Predestinación, la palabra. Pero lo que sí aparece es predestinado o predestinó. La palabra predestinado aparece solamente 2 veces en la Biblia, y la palabra predestinó solamente aparece 3 veces. Ujú. Vamos a Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículo 5. Ya saben, quien lo tenga se lo puede leer en voz alta, por favor.
Ahí viene la frase, habiéndonos predestinado. Predestinado. Y el versículo 11 de ahí mismo de Efesios 1, salud. Versículo 11, ¿quién lo tiene? Estos dos versículos usan la frase habiendo sido predestinados. Entonces, número uno, y obviamente vamos a ver los otros pasajes donde habla de predestinar, que se relaciona con predestinar. Lo primero que tenemos que establecer, la doctrina de la predestinación es bíblica. Que ya lo leímos, está ahí. Ahora, si yo les preguntara, y es más, si quieren, lo pueden volver a leer ustedes de manera personal. ¿Qué idea tienen cuando nosotros vemos estos versículos 5 y 11? ¿A qué se referirá que Dios nos ha predestinado? ¿A qué se refiere? Alguien que se anime. Tiene que ver con ser elegidos, pero ¿para qué? Tiene que ver elegidos para salvación. ¿Alguien más? Para ser sus hijos. Vean el versículo 5, por ejemplo. Dice que nos bendijo, perdón, según nos escogió en él, no, perdón, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados. Ajá. Predestinar, o sea, si nosotros solamente lo quisiéramos desglosar en nuestro lenguaje, significa antes, ¿no? Ujú. O sea, la palabra pre significa antes. Ujú. Destino, ¿qué tiene que ver? O sea, ¿qué significa? Hay una, hay una meta, ¿no? O sea, un destino, ajá, un destino previo a un lugar, ajá, o algo que nos espera. De hecho, la palabra predestinado viene de una palabra griega que, fíjense, significa limitar de antemano y también significa predeterminar. O sea, que Dios ha predeterminado, por ejemplo, el versículo 5, ha predeterminado que seamos adoptados hijos suyos, porque no éramos sus hijos. Pero Dios ha determinado con anterioridad que nosotros fuéramos hijos suyos. Versículo 11 dice, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Cuando nosotros vemos el versículo 5 y el versículo 11, aparte de la frase habiendo sido predestinados, ocupa una palabra más que yo no sé si ustedes notaron que se repite en los dos versículos, aparte de predestinar. Propósito, voluntad. Predestinación siempre está ligada a la voluntad de quién? De Dios. Y la voluntad de Dios es buena, agradable y es perfecta. O sea, el diccionario Vine, que es un diccionario bíblico de los más reconocidos, dice que esa palabra predestinado quiere decir determinar por anticipado o también ordenar por adelantado. Ordenar por adelantado. También otro diccionario bíblico dice que significa esa palabra en griego, significa decidir de antemano. Sea, Dios decidió de antemano que fuéramos adoptados hijos suyos. ¿Se acuerdan que hace 2 semanas veíamos que de pronto también otro punto controversial es si el hombre es el que tiene la fe o es Dios el que tiene que obrar para que tenga fe y produce fe? Ajá. Pero según, si nosotros estamos viendo que hay diferentes elementos en la cuestión de la salvación del ser humano, en el cual
Si Dios predestinó, quiere decir que Él decidió de antemano. Pues todavía apoya más de que el hombre en realidad no decide, sino el que decide es Dios. Ujú. Ahora, ¿cuál es el propósito de que, por ejemplo, en Efesios 1:5, o mejor dicho, 1:4? ¿Quién lo puede leer? Efesios 1:4. ¿Cuál es el propósito de esa predestinación? Si quieren, lean el 4 y el 5 para que lo podamos entender mejor. ¿Quién lo lee en voz alta? El 5. Dice que nos escogió, ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Santos y sin mancha. O sea, ni siquiera la santificación es un esfuerzo humano. Todo es obra de Dios. Es más, sabían que, por ejemplo, incluso nuestro servicio ni siquiera tiene que ver con que nosotros realmente seamos buenos y que digamos, ay, Señor, yo de verdad te quiero servir y todo. O sea, la Biblia dice que incluso las obras, vamos al capítulo 2 versículo 10, no cantinflear. ¿Quién lo tiene el 2:10? ¿Lo tienes, Emanuel? Adelante. Creación de Dios, con nuestra unión con Jesucristo. Nos creó para que vivamos haciendo el bien, lo cual Dios ya había planeado desde antes. O sea, las buenas obras que nosotros hacemos, las hacemos porque nosotros somos buenos o porque Dios ya las planeó desde antes. Claro. Entonces, ni la salvación, ni la santificación, ni nuestro servicio tiene que ver con que nosotros seamos muy buenos. Ujú. Es siempre es iniciativa de Dios. Siempre es iniciativa de Dios. Ajá. Entonces, en esencia, cuando nosotros decimos que Dios ha predestinado, es que Dios, en el ejercicio de su soberanía, decidió algunas cosas que tiene que ver, en este caso, con nuestra salvación. Y si Él determinó, ¿quién se puede oponer? Nadie, absolutamente nadie. Y veamos, por ejemplo, algunos versículos. Salmo 135:6. Salmo 135:6. Y vuelvo a repetir, nosotros estamos viendo esto, cuáles son los pros y algunos versículos que nos hablan y donde nosotros apoyamos realmente el entendimiento de que somos predestinados, somos elegidos. Pero primeramente Dios, dentro de una semana veremos las objeciones de algunos pasajes que aparentemente dicen lo contrario. ¿Ah? Ahora, vamos a ver algunos versículos en los cuales vamos a ver cómo es de que claramente la Biblia habla acerca de que Dios hace lo que Él quiere porque Él es soberano. Salmo 135:6, ¿quién lo tiene? Mariel, ¿lo tienes? Ujú. Todo lo que quiere, lo hace. O sea, nada más, él quiere hacer algo, lo hace. Punto. No le pide permiso absolutamente a nadie. Daniel capítulo 4 versículo 35. Daniel 4:35. Daniel 4:35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada antes de estar en el templo que tienen que están en la tierra. Y no hay que detenga su mano y diga, ¿qué haces? Ujú. Sí. ¿En dónde? En el cielo, en la tierra.
absolutamente en todo. Y nadie le puede decir, ¿qué haces? ¿Por qué nadie le puede decir qué haces a Dios? Pues, que Él es soberano, porque no hay otro más poderoso que Él, no hay otro más grande que Él. Es nadie, nadie absolutamente. Ni, ni el diablo, ni el ángel más poderoso, nadie, absolutamente nadie. Isaías capítulo 45, versículo 9. Isaías 45, 9. ¿Lo tienes, Stein? Por favor. ¿A poco el barro le puede decir al que está trabajando, le puede decir, ¿qué haces? ¿Por qué? O sea, ustedes y yo ya, bueno, algunos de nosotros tal vez sí hemos visto cómo trabajan el barro y cómo le dan forma, ¿no? Tal vez los más jóvenes, Mariel, y Manuel, a lo mejor no, a lo mejor hasta Marco y Cari, ¿no? Pero los demás, por lo menos a lo mejor hemos visto algunas imágenes en la televisión o qué sé yo, algún video en el cual hemos visto cómo se trabaja el barro. Pero el barro le puede decir al que le trabaja, al que le da forma al alfarero, ¿qué estás haciendo? Pone la Biblia ese ejemplo para ilustrarnos que Dios es soberano. Ahí mismo, Isaías 46, 9 y 10. 46, 9 y 10. ¿Quién lo lee? Y haré todo lo que quiero. Entonces, si nosotros entendemos todo esto y todavía podemos anotar Salmos 115:3, pero todos estos versículos nos habla claramente cómo la Biblia, o sea, nos enseña cómo es de que Dios hace lo que Él quiere. Yo no sé cuántos de nosotros podemos, eh, a lo mejor preguntar, bueno, ¿y por qué el cielo es azul? ¿Cuál es la respuesta? Porque Dios así lo quiso. Punto. No, pero me hubiera gustado más de otro color, pero Dios así lo quiso. Ujú. Entonces, cuando nosotros entendemos lo que dice la palabra de Dios, por eso, por lo que tal vez uno de los atributos menos entendidos, menos estudiados acerca de Dios, tiene que ver con su soberanía. Ujú. Su soberanía. Y por eso parte de estos versículos que acabamos de leer es de que Dios hace lo que Él quiere. ¿Dónde? En todos lados, con toda su creación. Ujú. Ahora, regresemos un poquito a Efesios capítulo 1, el 5 y el 11, porque los dos versículos tiene que ver, y ya hace un rato lo mencionábamos, tiene que ver con la voluntad de Dios. Ese término de voluntad significa en el original determinación, o sea, es lo que Dios ha determinado. Ujú. Dios determina, y de hecho en el original, aparte de determinar, quiere decir elección o alternativa. O sea, es Dios en el ejercicio de que Él es Dios, Él elige. ¿Qué elige? Todo. Efesios 1, 5 y 11. Por ejemplo, la versión Dios habla hoy dice, en Cristo, Dios nos había escogido de antemano para que tuviéramos parte en su herencia, de acuerdo con el propósito de Dios mismo, que todo lo
hace según la determinación de su voluntad, de su voluntad. Entonces, hasta aquí podemos considerar Dios en su soberanía ha determinado con anticipación algunas cosas. No le ha pedido consejo a nadie, simplemente Él determina. Ujú. Él determina y de acuerdo con su voluntad. Dios, y eso lo debemos de entender, Dios nunca hace las cosas por capricho, siempre lo hace con un propósito, siempre, siempre, absolutamente todo lo hace con un propósito. Y es bueno recordar algunas de esas cosas, y vamos a algunos versículos para que recordemos cómo es de que Dios ha determinado de antemano ciertas cosas. Mateo capítulo 25, versículo 34. Mateo 25, 34. 25, 34. ¿Ahí lo tienen? ¿Ahí tienes, Marquito? ¿Puedes leer? Ujú. ¿Qué es lo que preparó desde la fundación del mundo? Un reino. ¿Para quiénes? Para los salvos, para nosotros. Ujú. Sí. ¿Desde cuándo? Desde el principio, desde la fundación del mundo. Ujú. Juan 17, 24. ¿No tiene? Aquí, ¿qué es lo que hizo desde antes de la fundación del mundo? Amar a Jesús. Ujú. Amar a Jesús. Efesios capítulo 1, versículo 4. De hecho, ya lo leímos, pero vamos a volverlo a leer. ¿Qué es lo que determinó Dios en su soberanía hacer? Según Efesios 1, 4. ¿Lo tienes, Clau? Adelante. Ujú. ¿Qué fue lo que hizo? Nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Primero de Pedro 1, 19 y 20. Primera de Pedro 1, 19 y 20. Adelante. El 20. Ujú. ¿Cuándo lo decidió Dios? El sacrificio de Jesús. Antes de la fundación del mundo. Ujú. Dios decide cosas que en un tiempo determinado lo iba a llevar a cabo. Ujú.
Y el último, Apocalipsis capítulo 17, versículo 8. Apocalipsis 17, 8. ¿Quién lo tiene? Ujú. Y recuerdan que hace 8 días mencionábamos precisamente cómo en el libro de la vida los nombres fueron inscritos, pero ¿en qué momento? Antes de la fundación del mundo. O sea, Dios determinó cosas desde antes de la fundación del mundo. Ujú. Ahora, vamos a Romanos capítulo 8, versículos 29 y 30. Y es otros dos versículos donde se usa la palabra predestinó. 8, 29 y 30. Pero siempre conocido también lo que para el compromiso. La verdad principio, para que ese significa independiente hermanos, de los que predestinó, a ese transformó, de los que no, a ese santificó, de los que santificó, a ese exterminó. Ujú. Si ustedes se dan cuenta, todos los verbos están conjugados en qué verbo? Pasado, absolutamente. Ujú. Eh, Para Dios es algo que ya fue, que, que ya nos eligió, que ya nos conoció, que ya nos justificó y además que ya nos glorificó, aunque en el presente todavía no nos ha glorificado. Hay algo en teología que se conoce como el sí, pero todavía no. O sea, el sí porque es un decreto de Dios, pero todavía no se lleva a cabo. Ujú. Ya nos justificó, sí. En el momento que nosotros creímos en Jesús, fuimos justificados. Acuérdense, justificados quiere decir que nos declaró justos delante del Padre. Ujú. Entonces, lo primero que vemos ahí en el versículo 29 dice, porque a los que antes conoció. Esa palabra es importante, conoció, porque la palabra conoció en el original quiere decir saber de antemano. Saber de antemano y también significa prever. Ujú. El diccionario Vine dice que es conocer de antemano, refiriéndose al conocimiento divino. ¿Cuántos de nosotros sabemos que Dios conoce todas las cosas? ¿Sí? Conoce nuestros pensamientos, conoce el pasado, el presente y el futuro, ¿cierto? Él conoce todos los escenarios posibles, todo lo que pudo haber pasado, todo absolutamente, pero Él conoce absolutamente todo. Conoce cada corazón y cada intención del corazón del ser humano, todo absolutamente. Ujú. La Biblia dice, acuérdense del Salmo 139, dice que aún no está la palabra en nuestra boca y que Él ya la sabe todo. Ujú. O sea, absolutamente todo. Por eso esta palabra conoció significa saber de antemano. Ujú. Ahora, el conocimiento anticipado de Dios es la base, gracias, de sus consejos que ha predeterminado. Ahora bien, perdón, Marquito. Este, algunos interpretan, y aquí es parte de la controversia, 8:29 dice, porque a los que antes conoció, algunos dicen, como él ya conocía de antemano los que iban a recibir a Jesús,
por eso los eligió. Ujú. O sea, ¿sí entienden la diferencia? O sea, un planteamiento, un escenario es, Dios los eligió porque Dios sabía con anticipación que iban a aceptar a Jesús. Ese es un planteamiento. Pero en realidad vamos a ver si realmente eso es lo que enseña la Biblia. Ujú. Dios es omnisciente, eso quiere decir que conoce todo. Y como mencionamos, algunos dicen que Dios sabía quiénes creerían en Él y los elige entonces desde antes para que ellos sean salvos. Sin embargo, también cabe la posibilidad que eso quiere decir que Dios sabía de antemano que necesitábamos un Salvador, ¿sí o no? Dios sabía de antemano que somos pecadores, que necesitábamos un Salvador y que necesitábamos salvación y que por esa razón, como nosotros en nuestra, o sea, en nuestra habilidad no podíamos decidir por Jesús, es por lo que Él tuvo que actuar en nosotros para que nosotros pudiéramos creer en Él. Y aquí es parte del planteamiento. ¿Qué es lo que dice? Y no lo busquen. Efesios capítulo 2 versículo 1. Dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Pregunta, ¿qué puede hacer un muerto? Nada. Entonces, ¿cómo puede creer si está muerto? ¿Necesita qué? La intervención de Dios para que crea. Porque si no, prácticamente no. Es como si alguien, o si tuviéramos aquí un féretro, una persona que ya murió y usted le está hable y hable, y que usted dijera, ¿y por qué si te estoy hablando? ¿Por qué no me haces caso? ¿Tiene la habilidad de escuchar? ¿De reaccionar? No. Ujú. No, simple y sencillamente no. Ahora, porque como estábamos muertos en delitos y pecados, no podemos responder al llamado de Dios. Ujú. Por eso se necesitaba la intervención de Dios. Por eso necesitábamos la gracia de Dios. Por eso necesitábamos tener fe. Por eso necesitábamos arrepentirnos. Pero nosotros no teníamos la habilidad. ¿Por qué? Porque estábamos muertos en delitos y pecados. Ujú. Ahora, aceptar que Dios sabía de antemano quiénes de su propia voluntad responderían al llamado del Evangelio, eso tiene unas implicaciones, hermanos. Vuelvo a repetir, el planteamiento es el siguiente. Aceptar que Dios sabía de antemano quiénes de su propia voluntad responderían al llamado del Evangelio, eso implicaría que Dios dependa de las decisiones humanas para hacer las cosas. La pregunta es, ¿eso es cierto? ¿Que Dios dependa de las decisiones humanas para hacer las cosas? No, eso es antibíblico. Eso no existe en la Biblia. Ujú. Lo que sí vemos es que Dios usa a los seres humanos para sus propósitos, pero Dios no depende de los seres humanos para hacer que se cumplan sus designios, sus decretos. Ujú. Para mí, una de las cosas, porque algunos dicen, bueno, si Dios predestinó, entonces, ¿para qué arrepentirme si finalmente ya soy salvo? Porque Dios ya lo decretó. Como Dios ya decretó cosas, pues entonces ¿para qué evangelizamos? ¿Para qué hablamos a la gente? ¿Para qué trato de orar y leer la palabra de Dios? ¿Se dan cuenta? O sea, esa es parte de la controversia. Ujú. Pero aceptar que Dios se mueve dependiendo de las decisiones humanas, eso nunca lo vemos en la Biblia. Dios manda y sus elegidos responden. ¿Se acuerdan? Por ejemplo, un ejemplo
Y ahí es donde para mí es de los ejemplos más claros. ¿Se acuerdan qué pasó en la vida de Jonás? Antes, antes de que se lo tragara el pez, desobedeció a Dios. ¿Por qué? Dios, ¿qué fue lo que le dijo? Que fuera a Nínive. Y en lugar de ir a Nínive, ¿a dónde se fue? En dirección completamente contraria. Se fue absolutamente al otro lado. Ujú. Y Dios, ahora sí que con sus escogidos, si no es por las buenas, es por las malas. ¿Por qué? ¿Qué pasó con Jonás después de que desobedece? Se lo come el pez. Ajá, es un pez, no sabemos qué es, si es, ajá. Pero, ¿y después qué pasa? ¿Mm? ¿De qué? Se pone a orar ahí dentro del pez, y luego ¿qué pasa? Lo vomita, y luego, entonces ahora sí va a Nínive, y ahora sí les predica. ¿Por qué? Porque con sus elegidos, tarde o temprano, van a responder a lo que Dios les llamó a hacer. ¿Mm? Ahora, recordemos también que la Biblia nos enseña, por ejemplo, en Juan capítulo 6, que nosotros, yo me perdí aquí, ay, perdón, que nosotros solamente venimos a Jesús porque el Padre nos atrajo. ¿Eso qué quiere decir? Que el Padre nos atrajo. ¿No? Ujú. Porque uno de los significados de esa palabra atraer es arrastrar. Pues no es por voluntad propia. Dios es el que lo hace. Ajá. Ahora, sigamos ahí en Romanos 8:29. ¿Cuál es el propósito, según este versículo de Romanos 8:29, de la predestinación? ¿Cuál es el propósito de que Dios haya predestinado? Lean el versículo 29, ahí está bien claro. Ujú. El propósito de la predestinación tiene que ver con que seamos hechos conforme a la imagen de Jesucristo. Ujú. O sea, ese es el propósito. Pero nadie puede ser como Jesucristo si no es salvo. Por eso tiene que ver con salvación, una y otra vez. Ahora, si nosotros vemos ese versículo, el 29, dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó. Y eso es lo que dice el versículo 30. A los que predestinó, a estos también que llamó, llamó. Esa palabra llamó quiere decir convidar o invitar. O sea, a esos los convida, los llama. Ujú. Y ese llamado es eficaz. ¿Por qué? Porque es un hecho lo que está diciendo el versículo 29 y 30. Por eso está en pasado. A los que conoció, a ellos predestinó. Y a los que predestinó, a esos llamó. Y a los que llamó, a esos justificó. O sea, el llamamiento, la invitación es tan eficaz. ¿Por qué? Porque los eligió. No es de que, pues, vamos a ver si quieren aceptar. No, Dios hace las cosas siempre con un propósito. Siempre, siempre, absolutamente. Entonces, ese llamado es eficaz porque enseguida dice que los justificó, o sea, los declaró justos, los declaró inocentes delante de Dios.
Ujú. Y la predestinación no la podemos entender sin la doctrina de la elección, o sin el tema de la elección. Y la doctrina de la elección sostiene que Dios soberanamente elige a algunos para salvación. Eso lo vemos no solamente en algunos de los versículos que hemos leído. Vamos a ver qué dice Hechos capítulo 13, versículo 48. Hechos 13, 48. ¿Lo tienen? Todos los que, ¿qué? ¿Quién ordenó? Dios. Los elegidos o los predestinados para salvación. Cuando escuchan el mensaje del Evangelio, ellos van a creer, se van a salvar. Por eso el llamamiento es eficaz. Ujú. Dios elige y ellos no tienen, ahora sí que no tienen opción. O sea, ellos van a creer. Cuando nosotros entendemos esto, en lugar de pensar, vuelvo a repetir lo que hace un rato les decía, porque algunos dicen, no, si aceptamos la doctrina de la elección y de la predestinación, eso apaga el hecho de evangelizar. No, al contrario. ¿Por qué? Porque cuando Dios, o sea, cuando nosotros predicamos o evangelizamos, los elegidos, al escuchar el mensaje de salvación, al escuchar la invitación de Dios, ellos van a responder al llamado, ellos se van a salvar. Entonces, eso debe de animarnos más. ¿Para qué? Evangelizar. Ujú. Porque ellos van a creer. Porque algunos de nosotros, yo no sé cuántos de nosotros hemos salido a evangelizar. Y como que de pronto, como que no es muy, no nos animamos cuando de pronto nosotros ahí hicimos, a lo mejor hasta decimos, hice mi mejor esfuerzo, ni siquiera hasta me mandó a volar. ¿Verdad? Pero los que están ordenados para vida eterna, ellos al oír el mensaje de salvación, ellos van a creer. Ujú. Ellos van a creer. Quiero leerles dos versiones de la Biblia. La versión Dios habla hoy dice, al oír esto, los que no eran judíos se alegraron y comenzaron a decir que el mensaje del Señor era bueno y creyeron todos los que estaban destinados a tener vida eterna. Fíjense, esta versión lo dice muy claro. La nueva traducción viviente en esa última parte dice, y todos los que fueron elegidos para vida eterna se convirtieron en creyentes. Y vamos a ver de algún modo, primeramente Dios, dentro de una semana, algunas objeciones, porque algunos dicen, bueno, vuelvo a repetir, tienen unos planteamientos y están basados obviamente en versículos de la Escritura. Ujú. Y es bueno hacernos ese tipo de preguntas. Ajá. Porque si Dios elige a unos para salvación, algunos dicen, en automático Dios eligió a unos para perdición. Solo que eso no lo dice la Biblia. Eso no lo dice la Biblia. Y entonces, y entonces los que no creen, o ¿por qué se van a ir algunas personas al infierno? Porque no creyeron. Porque ellos no creyeron. No, pero es que Dios no los eligió. Verán cuando primeramente Dios dentro de una semana nos quedará tan claro al examinar todos esos versículos también que tienen que ver con que aparentemente dan una idea en la que realmente se opone a la doctrina de la elección y de la predestinación. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? ¿Seguros? Veo que Julio ya está rascándose la cabeza. Ahora, ejemplo, dice que muchos son llamados elegidos. Entonces, el pueblo de Israel solamente es llamado, pero no es pues,
la predestinación que nos está enseñando entonces éramos judíos de más de cada y solamente el pueblo de Israel y Dios se manifestó de poder para que la gente supiera al pueblo que era elegido no es verdad, porque Mateo dice que Ujú, ujú, ujú. Sí, ahora, créanme, de pronto no es fácil entender esto, ¿no? O sea, si ustedes me preguntan a mí si lo comprendo en su totalidad y lo domino, no. O sea, mi mente no lo alcanza a entender, pero les voy a decir, o sea, ¿cómo entender con una mente tan finita a un Dios infinito? Es como yo no sé, o sea, todos sabemos que Dios es infinito, ¿cierto? Todos sabemos que es infinito. Es infinito su poder, es infinito su amor, es infinita su gracia. Pero a ver, ¿cómo es de que Dios en Jeremías nos dice, si más alábese en esto el que se hubiere de alabar en algo, en entenderme y conocerme? Pregunta, ¿eso es posible? Pero Dios aún así nos pide entenderlo y conocerlo. Pero ¿cómo entender al que es infinito? ¿Se dan cuenta? Pero de pronto vienen ese tipo de cuestiones en la Biblia. ¿Cómo entender y todavía cómo conocer a un Dios infinito? Es más, yo no sé cuántos de ustedes se han planteado, o a lo mejor han dicho, bueno, cuando lleguemos al cielo lo vamos a conocer realmente tal cual es. Les voy a decir, eso no es cierto. Eso es lo que nosotros pensamos. Les voy a decir por qué. Porque si o sea, realmente nosotros lo pudiéramos conocer tal cual es, cuando nosotros lleguemos al cielo, Él deja de ser Dios, porque es infinito. O sea, si nosotros pensamos, llegaremos al cielo y le diremos, y Él nos va a explicar, y al fin tenemos toda una eternidad, cuando nosotros apenas empezamos, Dios ya, porque Él es infinito, absolutamente infinito. Ujú. Entonces, nuestra mente no alcanza a comprender. Es como la otra vez que hablábamos acerca de la doctrina de la Trinidad, ¿se acuerdan? En la cual humanamente es difícil entender la doctrina de la Trinidad. Tres en uno. O sea, nuestra mente, en definitiva. Es más, algunos de nosotros puede ser, bueno, ya conocemos o por lo menos hemos considerado o hemos leído, hemos estudiado la doctrina de la Trinidad, pero yo se los aseguro, no la entendemos, o sea, o sea, así a profundidad no la entendemos. Y por más que la estudiemos, no la entendemos. Otra cosa, usted entiende el amor de Dios, pero sí lo creemos porque la Biblia habla del amor de Dios, ¿cierto? Pero no lo entendemos. ¿O usted entiende por qué Dios le ama a usted? ¿Usted se amaría? O sea, algunas veces ni siquiera nosotros nos amaríamos. ¿Por qué? Con tantas fallas, con tantos, o sea, con tantas cosas. Y Dios aún así nos ama y nos da una nueva oportunidad sabiendo que le vamos a fallar. Eso es incomprensible, ¿cierto? Pero aún así nos ama. Hay muchas cosas que no las vamos a poder entender, créanme, pero sí vienen en la Biblia. Y por supuesto que tenemos que estudiarlas. ¿Para qué? O sea, porque no es nada más de que nosotros digamos, no, pues ¿para qué? ¿Para qué estudiamos todo esto? Ya, total. Pues, bueno, es que vienen en la Biblia. Y por algo Dios las quiso revelar y poner en la Biblia. Ajá. Entonces, pues créanme que este camino de estudiar las escrituras no es fácil. No es fácil y les animo que nosotros persistamos, porque en la medida que nosotros vayamos poco a poco profundizando, conoceremos un poquito más al Señor, conoceremos un poquito más su voluntad, conoceremos un poquito más acerca de nosotros mismos. Ujú. Porque vuelvo a repetir, a veces nosotros pensamos, no somos tan malos. Creo que incluso hay alguien que dijo que el ser humano en esencia es bueno y ocasionalmente hace cosas malas. Eso no es cierto.
La Biblia dice que no hay justo ni aun uno, que todos a una se hicieron inútiles. No hay quien busque a Dios. Es una afirmación. Viene en Romanos y viene en Salmos. Es una afirmación. Ujú. Entonces, les animo a que perseveremos. ¿Sale? Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu amor y fidelidad. Gracias, Señor, porque cada vez, oh Dios, al estudiar tu palabra, Señor, nos maravilla más y más, Señor, tu gran amor, tu voluntad, tu poder. No hay nada, absolutamente nada, que pueda alejarse de que se cumplan tus propósitos, porque no hay nadie más alto, no hay nadie más sublime que tú. Padre, si tan solo, oh Dios, pudiéramos entender un poquito, Señor, sobre el Dios tan extraordinario, tan sublime que tenemos. Si tan solo pudiéramos realmente nosotros de este lado de la eternidad amar a ese Dios infinito, conocer un poco más a ese Dios infinito, valdría la pena, Señor. Y valdrá la pena, Señor, el tiempo que tú nos des de vida, Señor, en este mundo, conocerte. Valdrá la pena, sin duda, oh Dios, servirte, porque reconocemos, Señor, que no es por nosotros, sino todo es por ti. Y te honramos, Señor. Te alabamos, Señor. Y permítenos, oh Dios, aún en medio de nuestras limitaciones y nuestra falta de entendimiento, oh Dios, permítenos admirar más y más a Jesucristo. Permítenos, oh Dios, amar más y más a Dios y permítenos cada día, oh Dios, ser guiados por tu Espíritu Santo para honra y gloria del Padre. Amén. Amén. Pues que Dios les bendiga a todos.